Hablaremos del pintor Filippo Lippi. Atención. En tiempos del Renacimiento italiano, cada convento, cada monasterio quería participar de ese impulso artístico general y entonces procedían a decorar sus instalaciones. La Anunciación era uno de los temas más apreciados por los pintores, ¿no? El momento en que el arcángel Gabriel advertía a María que iba a ser madre. Las autoridades del monasterio de Santa Margarita quisieron embellecer su capilla con un cuadro que decorara el altar mayor y que representara precisamente la Anunciación. Entonces la Madre Superiora decidió encargar el trabajo al pintor Filippo Lippi. Cuando niño, Filippo Lippi había sido internado por su madre en el monasterio de Santa María del Carmine de Florencia. Se hizo monje y allí recibió su formación como pintor con el maestro Masaccio. Había conseguido imitar a Masaccio de tal modo que muchos decían, sin metaforizar, que el espíritu del maestro había entrado en el cuerpo de Filippo. Y más fervorosamente se creyó eso cuando comenzó a percibirse que Masaccio había dejado de pintar bien. Su saber y su intuición habían sido robados por Lippi, al que incluso se le practicó un exorcismo para ver si podían devolverle al maestro el espíritu que, según parecía, el alumno le había afanado. Filippo era protegido de la familia Médicis, que eran los que cortaban, como saben ustedes, el bacalao en Florencia. Un cuadro ejecutado para el convento de San Ambrogio llamó la atención de los Médicis, que le encargaron entonces varias obras para decorar su palacio. Otros grandes mercaderes imitaron esa conducta, quiero decir, encargaron también cosas a Lippi y su fama creció. Era llamado pintor de gracia y ornamento. Su estilo recordaba al gótico en el uso de ondulaciones plegadas en los vestidos, figuras delicadas, colores brillantes. Ahora bien, cuando ya estaba a punto de pedirle el cuadro de la Anunciación, la Madre Superiora dudó. No es que dudara de que Filippo fuera un excelente pintor, pero la reputación de Filippo era deplorable. Se lo sabía licencioso, bebedor, mujeriego, y todavía se recordaba una famosa huida que había protagonizado. Parece que cuando pintaba para los Médicis, Cosme de Médicis, lo había encerrado en el palacio a fin de forzarlo a trabajar, porque tenía mucha fama de haragán. Lippi se escapó. Lo encontraron 3 días después, andrajoso, borracho, en brazos de unas prostitutas. Cuenta Vasari era un famoso biógrafo italiano que se especializaba en contar la vida de los pintores, la más famosa de los cuales, desde luego, es la del Michelangelo. Según Vasari, Lippi siempre se gastaba todo su dinero en cuestiones de prostitutas. Antes de ese episodio, había vivido un momento terrible. A los 17 años, saben ustedes que se había ingresado a un convento y había colgado los hábitos, es decir, había renunciado a esa vocación, y junto con unos amigos había salido como marino en una expedición por el Mediterráneo. Y lo agarraron los piratas, los piratas berberiscos, que son los peores. Pues bien, Lippi y sus compañeros fueron llevados encadenados a Argel, allí donde estuvo Cervantes, y permaneció como esclavo durante 18 meses. Y lo liberaron cuando pintó a un jefe berberisco al carbón. El retrato era extraordinario y entonces pasó a trabajar como retratista de otros jefes, y luego lo liberaron en Nápoles y allí pasó a Florencia. Pero volvamos al asunto del encargo, ¿no? Le habíamos dejado a la Madre Superiora ahí dudando hace como 5 párrafos. La pobre madre no sabía si debía entregar a Lippi, con semejantes antecedentes, un trabajo tan delicado y piadoso, ¿no? Ya meter a ese hombre en el convento era un peligro. Ella había admirado la natividad que había pintado Lippi para los Médicis
y sobre todo las anunciaciones que adornaban la iglesia de San Lorenzo y Santa María Primavera. La superiora pensó que para evitar que aquel hombre mancillara las almas de su convento, bastaría con prohibir a las hermanas hablar con él, ¿no? Debían ignorarlo por completo. Entonces se hizo el ofrecimiento. Filipo aceptó entusiasmado y enseguida empezaron los problemas. El pintor buscaba un rostro que identificaba a la Virgen en el momento de la anunciación y no lo encontraba, no lo convencía ninguna de las modelos que conocía. Pasaban las semanas, Filipo se desesperaba, la superiora se inquietaba, y una mañana, mientras que en el despacho de la madre superiora Filipo decía que no había descubierto todavía su modelo, entró una monjita joven. Filipo la vio y quedó fascinado. Se enamoró en ese mismo instante. Filipo se volvió hacia la superiora y le dijo: es ella. Dice el cronista que comprendió que mostrar su emoción le impediría volverla a ver y ocultó su exaltación de hombre bajo la exaltación confesable del artista. Y le dijo a la madre superiora: ay, esta chica es igual al modelo que estoy buscando, qué sé yo, con este tono así. Esta chica, la verdad. La superiora no percibió la calidad de la emoción que embargaba a Filippo Lippi. Pidió que le diera un tiempo para reflexionar. Se armó un debate en el convento. Por una parte, ver a una de las hermanas encarnar a la Virgen era un honor. Por la otra, era peligroso dejarla en manos de aquel tipo, ¿no? Finalmente, alguien dijo que si el cielo había elegido a la monjita, sabría protegerla. Voy a anotar ese argumento. Y entonces, esa opinión se impuso. La muchacha se llamaba Lucrecia, Era hija de Francesco Butti, un rico mercader. La madre superiora le expuso el caso y el tal Francesco Butti agarró viaje porque lo tentó la gloria de ver a su hija en un cuadro. Y así comenzaron las sesiones. Filippo temblaba al tomar los pinceles. Ella, que ignoraba todo acerca de los hombres, sentía una extraña turbación frente a él. Parece que Filippo era buen mozo y todos coincidían en reconocerle un encanto irresistible. Bueno, el cuadro era una obra estupenda, pero no se pudo felicitar al artista y en verdad a la modelo tampoco. Se habían rajado juntos. La madre superiora se flagelaba reconociendo su culpa. El abominable Filippo Lippi había raptado a Lucrecia y el acontecimiento se conoció en toda Florencia. Se clamaba por la excomunión, se evocaban las hogueras, toda búsqueda fue vana, nadie había visto a los culpables, los Médicis estaban muy disgustados. Lippi, después de todo, era protegido de los Médicis y la infamia lo salpicaba de algún modo, ¿no? Peor aún, a fin de congraciarse con el rey Alfonso de Nápoles, cuya alianza buscaban, los Médicis le habían obsequiado tiempo antes un tríptico pintado por Filippo, que ahora parecía como un delincuente. Además, los Médicis habían hecho su fortuna con la banca, prestando sumas depositadas por diversos clientes y en particular por la curia romana. Si el clero indignado culpaba por el rapto a los Médicis y retiraba los depósitos, adiós mi banco. Entonces Cosme de Médicis decidió ver al Papa Pío II para darle explicaciones y para rogar que perdonara al pintor Calavera. Y el Papa perdonó al pintor y a la monja fugada. En Florencia se proclamó la noticia, alegría general, el pueblo, enternecido por la historia de amor, se regocijaba de que todo terminara bien. Los poseedores de los cuadros de Lippi respiraron. El perdón del Papa les permitía exponer las obras del pintor. Y Filippo y Lucrecia reaparecieron una vez proclamado el perdón. Se casaron en San Lorenzo.
Lucrecia ya estaba convenientemente embarazada. Y Filippo se convirtió en un esposo enamorado. De su amor por Lucrecia nació un hijo varón, Filipino, quien también fue pintor. Cuenta Vasari que el final de Lippi fue trágico. Los parientes de Lucrecia, que nunca habían aceptado el rapto y el ultraje, lo envenenaron. Y Filippo murió a los 57 años en 1438. Lo enterraron en Spoleto, en una iglesia que él mismo había decorado. El rostro de Lucrecia es uno de los más célebres y los más reproducidos. Es el de la Virgen con el niño y figura en todos los cuadros de Filippo Lippi posteriores a su encuentro, ¿no? Casi todos los cuadros de Lippi están ahí en la Galería de los Uffizi en Florencia, que hay una cola bárbara siempre. Algunos años más tarde, Lorenzo de Médicis fue a Spoleto para pedir a esa ciudad los restos de Lippi para enterrarlo en Florencia. Tenía ganas de depositarlos ahí en Santa María dei Fiori, nada menos. Y la comuna de Spoleto, esto me gusta como último detalle, le dijo que la ciudad estaba muy escasa de hombres excelentes que estuvieran enterrados ahí y que en Florencia estaba lleno. Así que le dejaran por lo menos ese cadáver egregio que tenían ahí. Y Lorenzo de Medici dijo, sí, tiene razón. Así terminó esta bella historia del pintor y la modelo. Ese es un libro posible, ¿eh? El pintor y la modelo, con muchísimos cuentos, todos acerca de ese tráfico que existe, ese tráfico amoroso que existe entre el pintor y la modelo. Estoy pensando en aquella amante de Erik Satie, que había sido modelo de Renoir y fue luego pintora ella misma, y que según ha dicho alguien, había ejercido ese tráfico en ambas direcciones. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto? ¿A todas las modelos y a todos los pintores? No estaría mal. No estaría mal, Alejandro. A los pintores que se enamoran de las modelos me parece bien. Me parece que es congruente, una actitud artística congruente que el pintor se enamore de la modelo. Pues todo, si la eligió para pintarla es porque le gustaba. Si le gustaba, porque no se va a enamorar. Además, cuando alguien ingresa de algún modo en el mundo artístico del poeta, del creador, del pintor o del músico, se produce una mezcla entre los sujetos artísticos y los sujetos eróticos que produce resultados interesantes en el primero o en el segundo de los aspectos. Está bien, Alejandro, por aparte, así como, digamos, el pintor o el artista en general se ve impactado por esta fuente de inspiración, también, en este caso, la modelo se va a ver modificada a partir del artista, ¿no es cierto? Se crean como cosas nuevas en ambos. Como que ha renacido, y alguien que lo hace renacer a uno no está mal para ser aceptado como amante. Después de todo, ¿qué otra cosa es un amorío que un renacimiento? Te digo yo que sigo en plena Edad Media. Escucharemos, ante la súbita rotura de un disco que habíamos traído, que no era otro que La Virgen del Perdón, escucharemos como disco suplente uno que no teníamos más remedio que tener, que es Si yo nací de tu pincel, el tango que canta Karina Biorlegui y que pertenece al Bar del Infierno. Ciertamente, esta chica había nacido de su pincel, pero era más lindo La Virgen del Perdón. Adelante, entonces, Karina Biorlegui en Si yo nací de tu pincel, una pieza que hice yo. Ven.